Muy buenos días con todos amigos, bienvenidos hoy a un nuevo entrenamiento a nombre de Packard y Motorred. El día de hoy vamos a presentar un tema bastante importante. La charla va a estar relacionada al funcionamiento y regulación de la suspensión modelo Haas, y para ello tenemos al experto Felipe Londoño, quien es coordinador de ventas de Hendrickson a nivel Latinoamérica, quien nos va a exponer un poco más de este tema. Recuerden que todas las preguntas que ustedes puedan tener las pueden dejar en los comentarios y al final vamos a tener un pequeño lapso de tiempo para poder ir resolviendo cada una de sus dudas. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Gary, muy buenos días. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy este espacio. Le agradecemos también a Packard y a Motorred, distribuidor de Packard en el Perú, por abrirnos este espacio y compartir nuestros productos. Como mencionaba Gary, hoy vamos a hablar de las suspensiones Hendrickson. Estamos viendo en este momento una cronología de desarrollos que ha tenido Hendrickson a través de los años. Hendrickson fue fundada en 1913. Para esta época, Hendrickson era uno de los fabricantes de camiones en Estados Unidos. Para los años 20, exactamente para el año 1926, se diseña, se fabrica y se patenta la primera suspensión walking beam de viga igualadora para camiones de doble eje trasero, como vemos aquí en esta imagen. Actualmente, esta suspensión toma el nombre de suspensión RT. RT por Ruder Tandem, que quiere decir Ruder Tandem, de que la viga igualadora, que es este componente que tenemos acá, ya viene soportada en bujes de hule, tanto en sus dos extremos como en la parte central, para brindar mayor confort y suavidad al conducir. Pero Hendrickson, a medida que ha pasado el tiempo, ha venido desarrollando mejoras de ingeniería con el fin de satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. ¿Y cuáles son las necesidades de nuestros clientes? Primero, que sea un equipo duradero. Segundo, que brinde confort. Y tercero, que tenga un mantenimiento rápido en sus componentes de mantenimiento preventivo. Entonces, para los años 90 se desarrolla la suspensión semirrígida que conserva el mismo concepto de viga igualadora, como vemos acá, pero ya sin el buje central, y esta suspensión se llama la HN. Como pueden ver en la imagen, ya esta suspensión no está soportada, o sus vibraciones de alta frecuencia no están soportadas sobre un muelle metálico, sino unos fuelles de hule. Esta suspensión se desarrolla con el fin de brindar mayor suavidad y un poco bajarle el peso a los equipos. En los años 2000, pues, seguimos con los desarrollos y venimos con la suspensión Hallmax. Es una suspensión muy parecida a las dos anteriores, a la RT y a la HN. Como vemos, sigue conservando su concepto de viga igualadora sin el buje central, y su sistema de amortiguación está basado en fuelles de hule que parecen unos acordeones. Esta suspensión es ligera y duradera y la tenemos enfocada para equipos vocacionales. Ya para los años 2000 tenemos la suspensión Ultimas. Esta suspensión Ultimas recoge en su diseño todas las bondades de estas tres suspensiones, de la RT, de la HN y de la Hallmax. Como podemos ver, esta suspensión Ultimas conserva la viga igualadora, los bujes extremos en hule, un buje central en hule, y ya su sistema de amortiguación se basa en componentes de hule para brindarle confort, suavidad y soporte y estabilidad a nuestro sistema de suspensión y a nuestros equipos. Estas suspensiones que estamos viendo en imagen son suspensiones vocacionales. ¿A qué me refiero con suspensiones vocacionales? Que están diseñadas y aplicadas para camiones que utilizamos en trabajos específicos, como por ejemplo compactadores de basura, mixer mezcladores de concreto, volquetas, grúas o autogrúas, que sus terrenos donde tienen que hacer sus faenas son terrenos muy irregulares, con articulaciones cruzadas superiores a 17 pulgadas. Entonces, debido al diseño de viga igualadora que cuenta nuestras 4 modelos de suspensiones, RT, HN, Hallmax y Ultimas de Hendrickson, nos brinda
una mayor confiabilidad para este tipo de operaciones. Vamos a avanzar por acá. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la RT y la RTE. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos suspensiones? A parecer de que son completamente iguales. Tenemos al lado izquierdo la suspensión RT. Esta suspensión RT se diferencia de la suspensión que tenemos al lado derecho, que es la suspensión RTE, por sus soportes superiores o las perchas, estos puntos que vemos acá. La RT tiene solamente dos perchas por lado, una delantera y una trasera. Y la RTE tiene dos perchas en la parte trasera y una percha en la parte delantera. También podemos ver de que las hojas principales del muelle, la primera, segunda y tercera hoja en la RTE, son más extendidas. Este diseño es para brindar un poco más de confort y suavidad, sobre todo cuando el equipo tiene carga útil. Esas son las dos diferencias de la suspensión RT y RTE. La suspensión RT es un diseño aprobado por varios años. Como les decía, fue patentada y fabricada en 1926 y actualmente todavía la tenemos en fabricación y todavía se sigue configurando en equipos. La primera suspensión de tándem, ¿a qué me refiero? Que es la primera suspensión que se adapta a un camión con dos ejes. Permanece todavía en el mercado porque todavía es muy apetecida, sobre todo en sectores del transporte como la parte forestal, la parte de ingenios de caña, la parte vocacional, como les mencionaba anteriormente. El paquete de muelles, que es el componente que nos brinda el confort y que nos brinda la suavidad, es fabricado de acero, de aceros con unos tratamientos térmicos especializados y con un tratamiento de granallado que nos brinda resistencia a la fatiga. Esto es lo que nos diferencia de nuestros competidores y de los que tratan de imitar nuestros componentes, de nuestros procesos de fabricación para llegar a un óptimo funcionamiento de los componentes. La silla es este componente que nos une el muelle a la viga igualadora. Es una silla compacta pero a la vez ligera y resistente, que nos ayuda a tener flexibilidad y a conectar nuestros componentes uno con el otro. Tenemos aquí los componentes de mantenimiento preventivo. Hendrickson, a medida que han pasado los años, se ha preocupado mucho en que el mantenimiento de sus suspensiones sea un mantenimiento rápido y un mantenimiento económico. Entonces, en la suspensión RT y en la suspensión RTE, los componentes de mantenimiento preventivo son los siguientes. Aquí en la parte central, que es donde hace conexión la silla con la viga igualadora, que es esto que vemos acá, esta es la silla y aquí está la viga igualadora, vamos a encontrar estos bujes. Tenemos dos diseños en hule y diseños en bronce. Cuando utilizamos diseños en hule, este punto no necesita lubricación, pero cuando nuestra suspensión está configurada con bujes en bronce, este punto sí necesitaría lubricación. Si nos vamos a la parte delantera de la viga igualadora, que es este componente, vamos a encontrar los bujes Barpino, los bujes tipo Corbatín. Estos bujes tipo Corbatín son en hule y nos ayudan a absorber las vibraciones de alta frecuencia y son los que nos ayudan a hacer conexión de la suspensión con el soporte de la diferencial, como vemos en esta imagen. En este punto, Hendrickson tiene dos tipos de modelos de bujes. Tenemos el tipo Barpin, que es este que vemos acá, y tenemos el tipo Tatuco, que es un buje, también en hule, pero que el kit viene con una serie de adaptadores para poder sujetarlos a la base donde recibe la diferencial. Tenemos el muelle. Cuando tenemos una suspensión original, 0 kilómetros que llega en un camión configurado, en la parte delantera del muelle llevan una abrazadera. En esa abrazadera van a encontrar ustedes el parte número original del muelle. Nosotros como Hendrickson tenemos solamente para el mercado de partes la venta de la primera y la segunda hoja y el muelle completo. ¿Por qué tenemos solamente esos partenúmeros liberados para el mercado? Porque para hacer el mantenimiento de la primera, la segunda hoja, cambiarlas,
o hacerle el mantenimiento general al muelle, hay que hacer el mismo desarme. Desarmar todo este componente, empezando por desmontar las ruedas del vehículo para cambiar un solo componente. Entonces, si nuestro cliente tiene una suspensión RT y comienza a fallar la primera hoja, hoy se la cambiamos, más adelante le puede fallar la segunda y también se la cambiamos, y tiempo más adelante le puede empezar a fallar otra hoja, ya ha parado el vehículo 3 veces por el mismo muelle y tiene que hacer el mismo desarme. ¿Y eso en qué genera? En tiempo del vehículo parado y en costos ocultos, que no a veces las flotas y los clientes es difícil cuantificar esos costos ocultos. Entonces se le recomienda al cliente que cuando ya comience a presentar fatigas o fallas de la tercera hoja hacia abajo, es recomendable que invierta en un muelle completo para que el equipo le ponga el muelle completo y perdure por más tiempo la funcionabilidad de este componente y no está parando constantemente la unidad para hacerle mantenimiento a ese mismo punto. Como podemos ver acá, tenemos la imagen de una suspensión RTE, dos perchas traseras, la primera, la segunda y la tercera hoja del muelle son más extendidas. Aquí en la parte frontal del muelle también lleva un pasador, ese pasador debe lubricarse constantemente. ¿Qué periodo de lubricación debe tener? De acuerdo a la operación de la unidad. Si tenemos una unidad que está recorriendo solamente por carretera pavimentada, sus periodos de lubricación van a ser más cortos que si tenemos una unidad con las mismas características, pero trabajando en canteras o en minas. Ahí su periodo de lubricación debe ser mucho más corto, tanto aquí en este punto, que es el pasador del muelle, y aquí en este punto, en el buje central de la viga igualadora, cuando utilizamos el buje de bronce. Esta suspensión, fuera de estos componentes de mantenimiento preventivo, también debemos programarles una rutina de lubricación. A diferencia de esta suspensión que vemos en imagen, que es la suspensión de fuelles, la HN, esta suspensión ya no necesita programarse un cronograma de lubricación, debido a que no tiene puntos móviles como lo tenía la RT en el buje de central o en el buje que llevamos en la punta del muelle. Tenemos acá nuestra suspensión, viga igualadora. Los bujes que tenemos en la punta de cada viga son los mismos que le aplican al RT, utilizan el mismo parte número. Tenemos acá que la suspensión ya no está soportada sobre muelles, sino sobre fuelles. Estos fuelles, que parecen el pie de un elefante, son unos fuelles bastante grandes, cumplen tres funciones. La primera, soportar la carga vertical, el 20% de la carga vertical. Segundo movimiento que soporta, absorber las vibraciones o absorber los esfuerzos longitudinales cuando aceleramos y frenamos el vehículo. Y el tercero es soportar la carga del equipo cuando no tiene sus elementos de carga útil. Si estamos hablando de un mixer compacto de concreto, estos fuelles trabajan cuando el equipo está vacío, ¿correcto? Es una suspensión más ligera, la especificamos, como les decía, para equipos vocacionales, menor mantenimiento por sus bujes, como les comentaba, ya no tienen puntos de lubricación. Los sistemas de fuelle avanzado, que son estos, le dan calidad de manejo al equipo y es lo que buscamos. Las suspensiones están diseñadas para que ellas mitiguen las vibraciones de alta frecuencia y no sean transferidas a componentes más delicados del equipo. Y sobre todo, actualmente, los equipos, los camiones, están llegando con mucha tecnología electrónica y el principal enemigo de la electrónica son las vibraciones de alta frecuencia. Entonces, las suspensiones deben de estar diseñadas para mitigar en un porcentaje muy alto que esas vibraciones de alta frecuencia se transmitan a otros componentes del equipo. Excelente capacidad de articulación. Estas suspensiones nos pueden dar hasta 17 pulgadas de articulación cruzada. Es algo que ya más adelante se los voy a explicar a qué nos referimos con ese concepto. Aquí vemos el sistema de Body-Ride, que son estos hules o estos fuelles, que son los que reemplazan el muelle metálico del RT. Van aquí en este punto, son dos por cada lado de la suspensión
y como les comentaba anteriormente, son los que soportan la carga cuando el vehículo está en vacío, los que absorben los esfuerzos longitudinales cuando aceleramos y cuando frenamos el vehículo y nos brindan confort. Como pueden ver aquí en la imagen inferior, ya el equipo tiene carga y ahí ya entra a trabajar un componente muy importante que es el que va aquí en la parte central, que es un tope progresivo. Ese tope progresivo es el que nos va a soportar el otro 80% de la carga. Entonces es muy importante que concentremos las inspecciones visuales en unidades que tengan esta suspensión en este componente, en el tope progresivo. Tenemos aquí la Holmax, aquí ya la vemos más al detalle. Tenemos que conserva la viga igualadora sin el buje central. Como pueden ver, sus fuelles de absorción de vibraciones y que soportan la carga vertical ya son de un diseño diferente. Ya lleva 2 por cada lado, 4 por cada lado de la suspensión, parecen un acordeón. Pero conservan también aquí en el centro un tope progresivo como lo veíamos anteriormente en la HN. Esta suspensión no es reactiva. ¿Y esto qué quiere decir? De que en condiciones severas de terrenos calaminados, a velocidades por arriba de 40 kilómetros por hora, va a absorber muy bien las vibraciones de alta frecuencia por su diseño de fuelles en hule. Menor mantenimiento, no necesita lubricación. Este es otro sistema que no necesita tener una rutina de lubricación debido a que no tiene componentes metálicos que hagan contacto uno con el otro. Como pueden ver, todo está suspendido sobre fuelles de hule y bujes de hule en la punta de la viga igualadora. Excelente capacidad de articulación, que como les decía, nos pueden brindar hasta 17 pulgadas de articulación cruzada. Es una de las más ligeras del mercado en su segmento vocacional. Esta suspensión está enfocada mucho en la industria de recolección de basuras para compactadores y está enfocada muy bien para la industria de concretera en los mixer y autobombas. Características, aquí decíamos, la articulación cruzada de 17 pulgadas. Es esto, es la capacidad de que la suspensión, cuando esté en un terreno irregular, sus 4 puntos de apoyo de los ejes tándem, mínimo 3 estén en contacto para no perder estabilidad y para no perder tracción. Entonces, nuestras suspensiones con viga igualadora nos arrojan hasta 17 pulgadas de articulación cruzada. Los fuelles principales son flexibles y esto nos ayuda a absorber las vibraciones de alta frecuencia y a soportar la carga vertical. El fuelle auxiliar o central que vemos acá es el que nos soporta el 80% de la carga. Entonces es muy importante que las flotas que contengan este tipo de suspensiones en sus equipos se concentren en el mantenimiento de este componente. Como les decía, tiene mucha presencia esta suspensión en industria concretera y en industria de recolección de basura. No tiene buje central, a diferencia del RT, entonces ya es un punto de no mantenimiento, no vamos a tener que lubricar, no vamos a tener que estar haciendo un recambio de ese componente. Los bujes tipo Warpin, que son los mismos que aplican para la RT, para la HN y para la Holmax. El mismo parte número aplican para las 3 suspensiones. Aquí vemos la articulación cruzada, terrenos irregulares, donde mínimo 3 de los 4 puntos de apoyo, que son los neumáticos, estén en contacto con el suelo para que nuestra suspensión no pierda la estabilidad y nuestro equipo siempre esté con su centro de gravedad estable y no pierda la tracción de las ruedas, como lo vemos aquí en esta imagen. 1, 2 y 3 puntos haciendo contacto sobre la superficie y esto nos ayuda a tener tracción y a tener estabilidad. Esto es brindado debido al diseño de la viga igualadora, tanto en la RT, en la HN y en la Holmax. Aquí vemos los componentes de mantenimiento preventivo. Como pueden ver en la imagen, son componentes totalmente de hule. ¿Cuáles son? Empecemos con la HN. Tenemos los fuelles Vari-Rate, que son los que van acá. Tenemos acá los fuelles tipo acordeón en la Holmax. Y este componente que vemos, les estoy señalando con el puntero, que es el tope progresivo y va en el centro de cada una de las suspensiones. Lleva 2 por suspensión.
Y este componente es el que nos va a soportar el 80% de carga. Y tenemos aquí los bujes de punta o los bujes extremos. Tenemos los tipos bar pin. Hay 3 modelos de tipo bar pin que ya se los voy a enseñar para que conozcamos las diferencias de cada uno de ellos y las ventajas que hay con un nuevo desarrollo que es el buje bar pin giratorio que tiene Hendrickson. Como ven en la imagen, yo solamente estoy hablando de componentes de mantenimiento preventivo, o sea, componentes de desgaste. Y todos son componentes basados en hule, porque esos son los que absorben las vibraciones de alta frecuencia. Yo no les he hablado en ningún momento de componentes estructurales. Hasta el momento no les he hablado de componentes de vigas igualadoras, de perchas o soportes de la suspensión. Es importante, señores, que en el momento que ustedes hagan un mantenimiento preventivo, utilicen los repuestos originales. Estos repuestos originales están diseñados desde que la suspensión comienza a hacer sus primeros bocetos, la parte de ingeniería, y comienzan a hacer cada uno de sus pruebas, tanto de laboratorio que contamos en Hendrickson, como las pruebas de campo que hacemos en diferentes terrenos tanto en Latinoamérica como del mundo. Entonces, invertir en repuestos originales es la mejor opción que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque son repuestos que le van a garantizar a ustedes el mejor funcionamiento y el mejor desarrollo de la suspensión en el terreno. Hemos detectado que muchos clientes utilizan repuestos no originales que los pueden vender más económicos, pero no les va a dar el rendimiento adecuado. Les van a generar daños progresivos a la parte estructural. Hay componentes que no son de hule, sino que son de poliuretano endurecido, es un componente muy duro, y los ponen como reemplazo de estos elementos de hule. Sí, ponen un componente para reemplazar algo que absorba las vibraciones de alta frecuencia. ¿Y qué pasa? Esas vibraciones de alta frecuencia comienzan a transferirse hacia el equipo y comienzan a generarle daños estructurales. Y los daños estructurales salen más costosos porque ya son mantenimientos correctivos, donde generan mayor tiempo de intervención, mayor tecnología y componentes más costosos. Entonces, es muy importante, señores, que si cuentan con este tipo de suspensiones, siempre utilicen los repuestos originales y nos concentremos en el mantenimiento preventivo que está enfocado en estos elementos. Los topes progresivos, los fuelles que absorben la carga vertical y los bujes de punta en hule. Estos repuestos ustedes los pueden adquirir a través de la red de Motorred en el Perú. Recordemos que estas suspensiones que estamos viendo en este momento son suspensiones que ustedes las pueden encontrar en cualquier equipo de procedencia americana, de cualquier marca. Entonces, pueden adquirir esos repuestos a través de Motorred. Aquí quiero hacer un énfasis en esto, porque en Perú tenemos flotas con suspensiones tanto Holmas como HN y siempre recomendamos de que el mantenimiento preventivo se debe concentrar en este componente, en el tope central. Mírenlo aquí en la parte superior izquierda. Cuando este componente es nuevo, debe tener una longitud por arriba de 3 pulgadas. Por arriba de 3 pulgadas, 3 pulgadas y 3 octavos. Como es un componente que está sometido a compresión, cuando ya lleva la carga útil, hablemos de un compactador de basura, cuando el compactador de basura ya está lleno de sus residuos sólidos, ese peso nos va a agachar la suspensión. Entonces, el 20% de ese peso va a ser soportado por los fuelles tipo acordeón y el 80% va a ser soportado por este tope progresivo. No solamente nos cumple la función de soportar el 80%, también nos cumple la función de brindarle estabilidad al equipo. Estabilidad. Y esta estabilidad se nos traduce en seguridad. En seguridad. Entonces, cuando este componente ya está llegando a 3 pulgadas o está por debajo de 3 pulgadas, es cuando debemos hacerle el cambio. Y hacer el cambio es soltar 2 pasadores, extraer el componente y colocarlo. Eso no se demora ni media hora haciendo un mantenimiento preventivo de este elemento. Ahí vemos los partenúmeros de los kits de cada uno de estos componentes. Aquí tenemos los bujes
de la punta o de extremo de las vigas igualadoras. Como les mencionaba anteriormente, estos modelos de buje se aplican para las suspensiones RT y RTE, HN y Hallmarks de Hendrickson. Tenemos el primero, es un kit que está compuesto por el buje, los pasadores de sujeción, sus arandelas y sus tuercas, y trae estos cubos que son unas arandelas de ajuste para conservar la alineación de los ejes, para que nuestros ejes conserven la alineación de fábrica, tanto en los neumáticos como en el ángulo de piñón. Tenemos aquí el otro kit que ya no trae esas arandelas, pero esta parte donde ancla, donde entra aquí en el hanger es un poco más gruesa para suplementar estas arandelas. Y tenemos este nuevo desarrollo que es un buje giratorio que nos ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento en el momento de la instalación. Y ya les voy a explicar en qué consiste ese buje. Aquí en esta imagen superior derecha vemos un buje que ya está fallado, que ya está para mantenimiento. Lo debemos de desmontar porque si no lo hacemos nos va a afectar la parte estructural de la viga y nos va a afectar la parte estructural del housing de la diferencial. Entonces el mantenimiento se nos convierte ya en un mantenimiento correctivo y es un poco más costoso. Y aquí en la parte inferior ya vemos un buje que está en perfecto estado. Como podemos ver, está totalmente centrado. Este buje de la parte superior está caído. Esto nos indica que ya ese buje es para mantenimiento. Aquí vemos el buje giratorio. ¿En qué consiste el buje giratorio? En que su pasador central gira, pero mucha atención, por el hecho de que gire no necesita lubricación, no necesita lubricación, no nos va a generar un punto más de mantenimiento porque, oiga, eso es un punto que va a tener articulación, tengo que lubricar. No, no hay necesidad de lubricar. ¿En qué fin consiste? Si ven estas diferenciales acá, diferencial trasera-trasera y diferencial trasera-delantera, esto viene con un ángulo de fábrica y nosotros como suspensión debemos de respetar ese ángulo de fábrica para evitar vibraciones, sobre todo vibraciones adentro en la diferencial y en las flechas cardánicas, porque esas vibraciones generan desajuste. Por eso es que los fabricantes de camión diseñan sus camiones con ese ángulo en la diferencial para evitar de que haya vibraciones. Entonces, en el momento que vamos a cambiar el buje, tenemos que desmontar esta viga igualadora, llevarla a una prensa y generalmente es una prensa externa. Si vamos a instalar el buje que es fijo, tenemos que marcar ese ángulo para instalar el buje en el mismo ángulo con que vamos a extraer, con que se va a extraer el buje averiado, para no afectar el ángulo de la diferencial. Entonces, para facilitar ese trabajo, diseñamos este buje giratorio, que si en el momento del cambio la persona que es el operador de la prensa no tiene en cuenta ese ángulo, podemos instalar este buje y en el momento de la instalación podemos girarlo y que se nos acople rápidamente en su hanger o en su punto de ubicación. Tenemos aquí estas vigas. Ya cuando la viga tiene mucho trabajo o ya tienen alguna fatiga por sobrecarga o por algún incidente que hayan tenido, algún siniestro, tenemos la viga completa y esa viga completa también puede venir con los bujes giratorios. Aquí tenemos los partenúmeros, ustedes los pueden consultar con el distribuidor en Perú, Motorred, por si llegan a necesitar este componente. Y aquí ya para resumir, tenemos los partenúmeros y los componentes de mantenimiento preventivo para las tres suspensiones, para la RT, para la HN y para la Hallmarks. Como pueden ver, son suspensiones vocacionales, son suspensiones que trabajan generalmente en minas, trabajan en canteras, trabajan en botaderos de basura, trabajan en nuestras carreteras, que también se han configurado, sobre todo la RT, en camiones con quinta rueda. Entonces, aquí tenemos el resumen de los componentes para el mantenimiento preventivo. Permítanme, perdón. Voy a compartir el video. Pero quiero compartirles ya. Perfecto.
Jackson. The world rides on us. Esta es la suspensión Ultimax. Como veíamos en nuestra primera diapositiva, ha sido el último desarrollo y ha recogido todas las bondades de la RT, la HN y la Holmax en un solo producto, en la Ultimax. Como pueden ver, tiene una calidad mejorada de manejo debido al diseño de fuelles cisallados que nos ayudan a absorber las vibraciones de alta frecuencia y suavizar en la conducción y a la vez absorber los esfuerzos longitudinales y trabajan cuando el equipo está sin carga. Y tenemos el fuelle progresivo, que tenemos 2 a cada lado, que ya entran a trabajar cuando el equipo tiene carga útil. Esto nos ayuda a suavizar la conducción del equipo. Tenemos las características de esta suspensión. Es una suspensión vocacional que nos da una articulación cruzada de 17.5 pulgadas. Esto nos brinda mayor agarre, mayor grip en el momento de una condición severa, sobre todo cuando trabajamos en minas o en canteras. Los fuelles tiene 2 por cada lado de los fuelles de carga y los fuelles de compresión tiene 4 por cada lado. En las pruebas que hemos hecho en campo, nosotros esta suspensión la pusimos a trabajar en una mina de carbón a cielo abierto, una de las minas de carbón más grandes de Latinoamérica a cielo abierto, y encontramos resultados de hasta más de 12.000 horas sin intervenir la suspensión para ninguna clase de mantenimiento. Esto arrojó en los estudios que llevamos desde el minuto 0 que se instaló la suspensión hasta más de 12.000 horas sin intervenir nuestra suspensión. Tiene el mismo diseño, pero no son iguales del buje Barpin de la RT, de la HN y de la Holmax. Este es un buje más robusto. También cuenta con un buje central en hule que no necesita lubricación. Otra ventaja de esta suspensión, que no tienes que programarle o diseñarle un cronograma de lubricación porque no tiene puntos de contacto metal con metal, sino todo está soportado en hule. Son kits de mantenimiento preventivo, son 4 kits para hacerle un overhaul general a la suspensión. El overhaul nosotros lo enfocamos es a los componentes consumibles, a los hules y a los bujes. Bueno, ahí terminamos nuestras suspensiones vocacionales, enfocadas básicamente en 4 productos, RT, Holmax, HN y Ultimax, que ustedes pueden encontrar en su territorio. Ahora vamos a entrar en otros modelos de suspensión, las suspensiones neumáticas, ¿correcto? Que también tenemos 2 modelos que son muy populares en Latinoamérica. La primera suspensión es la Primax EX, que es una suspensión neumática para servicio severo y para servicio vocacional. Y tenemos la suspensión Haas, que ya es una suspensión neumática que está recomendada para ser utilizada un 75% en carretera, en pista, y máximo un 25% fuera de carretera. Entonces vemos acá en esta animación el comportamiento de 2 suspensiones. Al costado derecho vemos la suspensión mecánica tradicional que conocemos y al costado izquierdo vemos el comportamiento de una suspensión neumática. Como vemos, en la suspensión mecánica todos los esfuerzos, todas las irregularidades del camino se están transmitiendo en un porcentaje muy alto a la parte estructural de nuestro equipo. A diferencia de la suspensión neumática, que todas estas irregularidades que va teniendo el camino, que va pasando nuestra unidad, van siendo mitigadas y absorbidas por componentes como las bolsas de aire, los bujes pivote y los amortiguadores. Y vemos que nuestra estructura se protege, va estable. Esto es una de las ventajas que tiene la suspensión neumática. Otra ventaja que tiene la suspensión neumática es que es menos reactiva. ¿A qué me refiero reactividad? Esto es reactividad al gran movimiento que tiene la suspensión. Y esa reactividad también la podemos representar en seguridad, pero ¿cómo? En la distancia de frenado. Una suspensión neumática nos brinda menor distancia de frenado que una suspensión mecánica, debido a su reactividad. Si por algún momento
una unidad necesita hacer una parada de pánico, una parada de emergencia, ¿qué hace el operador? Oprime el freno hasta el fondo, las ruedas se bloquean y en la suspensión neumática las ruedas comienzan a brincar. Y esa distancia de frenado se aumenta porque no está haciendo contacto con el suelo. A diferencia de la suspensión neumática siempre va a mantener los neumáticos en contacto con el suelo y en el momento de frenar no va a haber ese pivoteo y va a recortar la distancia de frenado. Entonces son ventajas de seguridad que nos brinda la suspensión neumática versus a la suspensión mecánica. También estas suspensiones han tenido una evolución con el tiempo. Iniciamos, como les decía anteriormente, con nuestra RT desde 1926 y ya para los años 90 se desarrolla la suspensión Haas. Es una suspensión neumática y cuenta con un muelle Z. Y ya para los años 2000 se desarrolla la suspensión Primax EX, que ya es una suspensión que no tiene el muelle Z, pero sí tiene las 4 bolsas de suspensión. Esta es la suspensión Primax X, es una suspensión de aire para servicio severo o ocasional. El último minuto del video anterior es de una unidad del Perú que se le instaló suspensión Primax EX y está trabajando en la mina Las Bambas. Esta suspensión ha dado muy buen rendimiento en estas operaciones severas debido a su bajos niveles de mantenimiento y bajos costos de mantenimiento. La suspensión Primax EX, pues su sistema de torsión se basa en esta viga en U que nos hace
que nos ayude a tener una articulación cruzada de aproximadamente 12 pulgadas. Tiene barras longitudinales, como pueden ver ya están integradas, por decirlo de alguna manera, al mismo sistema de suspensión, no son independientes como lo veíamos en las suspensiones anteriores, que tenía 4 barras, 2 longitudinales, 2 transversales y eran independientes a la suspensión. Estas 2 barras longitudinales hacen parte de la suspensión. La calidad del manejo se debe en esta suspensión, una calidad de manejo muy alta, debido a sus bolsas de aire de alto volumen. Y eso nos ayuda a tener esa calidad de manejo en terrenos irregulares, como minas, como terrenos sin pavimentar y como canteras. Y al buje pivote que va en la punta, que es un buje que es el que nos une el brazo en U, la viga en U, con la percha de la suspensión. Entonces no vamos a tener un contacto metal con metal y eso nos ayuda a absorber las vibraciones de alta frecuencia. La articulación cruzada, les decía, está 12.5 de articulación cruzada. Para hacer una suspensión neumática es la que más ofrece este atributo en el mercado. Y a pesar de que es la que más ofrece este atributo en el mercado, no deja de ser una suspensión muy suave en condiciones normales, en condiciones de carreteras pavimentadas, debido a que el viaje de su suspensión, de sus bolsas de aire, es más de 8 pulgadas y esto le ayuda a la suavidad. Lo que les comentaba, las barras longitudinales de torsión tenemos recta, como vemos aquí en la imagen del costado izquierdo, y tenemos curva, que esta barra se utiliza cuando el equipo es configurado con frenos de disco. Recordemos que ya el freno de disco está siendo una tendencia a nivel mundial por seguridad y por disminuir la distancia de frenado y por bajos costos de mantenimiento y porque su mantenimiento es mucho más rápido que el freno de tambor. Entonces, Hendrickson también desarrolló una suspensión Primax X para adaptarla con frenos de disco. El muelle Z es eliminado, ya no tiene ese muelle Z que veamos en la HN, sino que tienes la viga en U, pero tiene su forma estructural, es una forma en Z, y esa forma en Z nos ayuda a brindar resistencia, flexibilidad para soportar todas las irregularidades del camino. Cabe anotar de que esta suspensión se desarrolló inicialmente para el mercado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y debido a su buen desempeño que tuvo en las faenas que tenía el ejército, se desarrolló un producto haciéndole algunos cambios ligeros para poderlo adaptar a la parte comercial, que es la que tenemos actualmente. Primax X de Hendrickson. Suspensión no reactiva. ¿Por qué no es reactiva? Porque su sistema de amortiguación está basado en bolsas de aire, amortiguadores y buje pivote. Menor mantenimiento para sus bujes. Como veíamos en el video, instalar un buje que van en este punto se puede hacer sin necesidad de desmontar las ruedas del vehículo. Y esto es una ventaja operacional muy grande porque reduce los tiempos de mantenimiento. Estabilizador integrado debido a la configuración y a la geometría que nos entrega la suspensión por su viga en U y sus barras longitudinales. Excelente capacidad de articulación, hasta 12.5 articulación cruzada, un viaje de amortiguación de 8 pulgadas. Son ventajas que están por arriba de su competencia. Aquí tenemos, las perchas vienen en fundición, una fundición especial y vienen marcadas con la H de Hendrickson, entonces nos facilita la identificación de la suspensión. Tiene un sistema Quick Align, que es este punto que vemos acá con el circulito verde, que es el que nos ayuda a alinear nuestra suspensión. Recordemos que nosotros como suspensión tenemos también la obligación de proteger los neumáticos. Cuando la suspensión comienza a desajustarse o cuando comenzamos a utilizar repuestos no originales, los que primero van a sentir esos cambios va a ser los neumáticos. Entonces, este sistema de Quick Align es el que nos ayuda a alinear fácilmente y rápidamente los ejes para que los neumáticos estén totalmente rectos y tengan un desgaste homogéneo. Las barras transversales las tenemos aquí en la parte superior y las barras longitudinales, como les decía, las rectas y las curvas cuando se configura el equipo con freno de disco.
La rigidez del rodado similar a un RT. Es una suspensión que en Colombia hay una volqueta que trabaja en canteras que tiene suspensión neumática. Y entre las otras volquetas que trabajan en ese proyecto es la que menos tiempo ha estado en taller por mantenimiento en suspensión, a pesar de que sea una suspensión neumática. A pesar de que sea una suspensión neumática. Este es el sistema de Quick Align. Como lo vemos, es una arandela excéntrica que nos ayuda a trazar y adelantar el eje. Con esta herramienta nosotros podemos adelantar y atrasar el eje para buscar su punto neutral de que nuestros neumáticos queden alineados. Aquí vamos a ver un video, cómo funciona esa alineación. Aquí tenemos el sistema, el buje, ajustamos y atrasamos o adelantamos el eje. Esto nos ayuda en tiempo de mantenimiento, menos tiempo del vehículo en el taller. Los elementos de mantenimiento preventivo se resumen en las siguientes partes. El buje pivote, que es este, es un kit como lo vemos aquí en esta imagen y va en este punto por suspensión. Para un suspensión 6x4 llevaría 4 bujes de estos. El buje tipo D, este es un buje de alta duración, casi puede llegar por arriba de los 500.000 kilómetros sin necesidad de hacerle mantenimiento a este buje. En faenas, a principio de año, estuvimos visitando un cliente donde este buje superó los 250.000 kilómetros sin hacerle mantenimiento. Y la suspensión estaba en perfecto estado, no estaba desalineada, no estaba desajustada y estaba en perfecto estado. 250.000 kilómetros de durabilidad para este buje. Tenemos las bolsas de aire, que son las que nos absorben las vibraciones, y tenemos los amortiguadores. Y un componente muy importante que es la válvula de control de altura, que es la que nos regula la altura de manejo de la suspensión, es la que nos debe mantener siempre la misma altura de la suspensión, ya sea que el equipo esté con carga o que el equipo esté sin carga. Siempre va a mantener la misma altura de manejo. Las bolsas de aire originales de Hendrickson, siempre es importante recalcar lo siguiente. Vienen con este bumper interno. Este bumper interno es el que nos ayuda a regular la compresión de la bolsa, pero no es un componente sólido, no es un componente metálico, es un componente de un hule especial que nos ayuda a soportar esos golpes que en algún momento se pueden llegar a presentar. Otra particularidad de esta suspensión, si por algún motivo el sistema neumático, que es el que le suministra el aire a la suspensión, tiene alguna fuga, ya sea en las mangueras o ya sea porque una de las bolsas falló, la suspensión se va a soportar sobre ese tope, sobre ese bumper, y no va a varar la unidad. ¿Qué hay que hacer? Dejar de bloquear el suministro de aire a la suspensión para que no vaya a haber un gasto excesivo ni pongamos a trabajar excesivamente el compresor del vehículo. ¿Y qué pasa? La suspensión se agacha y se soporta sobre ese bumper, y eso no deja que la suspensión o el equipo quede varado. Usted a baja velocidad, a unos 40 kilómetros por hora, puede seguir conduciendo hasta buscar un punto donde se pueda orillar, no obstruir el camino o llegar a un punto seguro donde le puedan hacer el mantenimiento. Cambiar una bolsa de aire se puede demorar 30 minutos como máximo, a diferencia de cambiar un muelle. Cambiar un muelle sí se demora mucho más. Entonces son ventajas de mantenimiento, ventajas de operación y ventajas de durabilidad que le puede ofrecer la suspensión Primax EX. Esto es lo que me refiero a la altura de manejo. Se controla a través de esta válvula control de altura. En las suspensiones de camiones Kenworth, la altura de manejo para equipos con Primax EX de Hendrickson debe ser de 10 pulgadas. Y esa altura, ¿cómo la mido? La mido desde la parte inferior del chasis del vehículo a la parte media del eje de tracción, del eje trasero. Ahí en esta distancia debe ser de 10 pulgadas. Y lo regulo, lo controlo con la varilla, como la vemos acá, tiene unos orificios para poderla calibrar a esa altura. Y es este movimiento que vemos acá. Esto es lo que les decía, y muy importante, señores, comprar los repuestos originales. Es normal que en el mercado encontremos bolsas de aire de todas las marcas.
y de todas las procedencias americanas, chinas, de India, mejor dicho, de todos lados vamos a encontrar bolsas de aire. Pero lo más importante, señores, y lo que hace la diferencia de consumo de adquirir el producto original, es que el producto original fue diseñado desde el inicio de la suspensión y cumple con las características de diseño. ¿Cuáles son las características de diseño? Primero, la volumetría, que la bolsa de aire cumpla con la volumetría de diseño. Segundo, el bumper interno, este componente que vemos acá, ese componente, miren, ese bumper interno. Algunas bolsas no originales no cumplen con esa característica. Y segundo, la capacidad de carga. Muy importante esto en las bolsas de aire de toda suspensión. Si ustedes tienen una suspensión que es de 46.000 libras de capacidad de carga, la bolsa de aire tiene que ser de 46.000 libras de capacidad de carga, porque hay bolsas de aire de 25.000, hay bolsas de aire de 23.000 y hay bolsas de aire de 20.000 libras de capacidad de carga. Y a pesar de que tienen la misma configuración física, que tienen los mismos puntos de soporte superior, que tienen el mismo diámetro, que tienen la misma altura, que tienen el mismo soporte inferior, la capacidad de carga no es la misma. Entonces pueden instalarla, casa, pero si su suspensión es de 46.000 libras y le coloca una de 25.000 libras, ¿qué pasa? Le está bajando la capacidad de carga a su suspensión. Entonces ya otros componentes como las bolsas de aire, los amortiguadores van a empezar a fallar, porque esta bolsa no está diseñada para 46.000 libras y va a empezar a fallar nuevamente esa bolsa. Entonces, mucho cuidado. Identifiquen siempre el parte número original y lo deben de identificar con su distribuidor autorizado. En Perú tenemos a Motorred. Fallas comunes en las bolsas de aire. Las fallas comunes es primero el mantenimiento. A veces encontramos de que las lavamos con elementos muy abrasivos como detergentes, o las queremos limpiar con elementos derivados del petróleo como desengrasantes, como grasas, como diésel, y estos componentes derivados del petróleo le generan un ataque químico al hule y lo deterioran. Entonces, es importante de que no apliquen estos componentes. En la limpieza de una bolsa de aire debe ser con agua a presión y poco jabón. Si se contamina con un lubricante, una grasa, un aceite, es hacer una mezcla de agua y bajo nivel de jabón para quitar esa grasa y suficiente agua a presión. Las fallas comunes son por la mala calibración de la altura de manejo. Cuando están muy extendidas, cuando la altura de manejo está por arriba de su diseño, recordábamos que hablábamos en las Primax X de Kenworth es de 10 pulgadas, si esa altura de manejo está por arriba de las 10 pulgadas, 11, 12 pulgadas de altura de manejo, nos va a generar esta falla en la parte superior de la bolsa. Y cuando la altura de manejo está por debajo, o sea, está por debajo de 10 pulgadas, 9, 8, 7 pulgadas, ya el daño se nos va a generar aquí en este pliegue, en el pliegue de la membrana con el pistón de la bolsa. ¿Por qué? Porque va a haber más superficie de contacto, va a haber mayor fricción, al haber mayor fricción va a haber mayor temperatura y esa temperatura nos va a comenzar a degradar el hule y ahí comienzan las fallas. Entonces, muy importante, señores, de que para aumentarle la vida útil a las bolsas de aire, deben de tener muy bien calibrada la altura de manejo con base a la información del diseño del fabricante. Y como les muestro aquí en esta imagen, tenemos dos partenúmeros de bolsas de aire. Este que tenemos acá, este partenúmero es para una bolsa de aire de 46.000 libras y este partenúmero es para una bolsa de aire de 52.000 libras. Entonces, mucho cuidado, señores, cuando vayan a hacer el cambio de bolsas de aire. Lo importante es identificar el partenúmero correcto que aplique a la suspensión y que cumpla con la capacidad de carga. Aquí vemos la alineación, cómo se alinea con esta herramienta. Este es el buje pivote. Este buje pivote, como le dije, les decía anteriormente, este buje ha tenido un desarrollo desde el 2013. Y este año encontré flotas que este buje ha superado los 250.000 kilómetros y todavía tiene vida útil. Entonces, miren la durabilidad que nos puede brindar este componente. Este buje, inicialmente, cuando se desarrolló en el 2013, se invirtió mucho en la fórmula química del hule para brindar confort y para brindar durabilidad. Y ese buje era con
estas pestañas laterales y con un canal central. Ya el buje nuevo, el buje desarrollado a partir de principios del 2020, ya no trae ese canal central, es liso como lo vemos acá. Sus pestañas laterales están más reforzadas para que cuando entre en la viga igualadora quede más justo y no vaya a haber ningún movimiento. Y sigue conservando la misma fórmula química del elastómero para brindar la misma durabilidad. Aquí vemos los kits de ese buje. Tenemos dos kits. Uno que puede traer dos bujes, que es para una suspensión. El otro kit puede traer un solo buje, que es para un solo lado de la suspensión. Lo que recomendamos es que si vas a cambiar un lado, pues cambie el otro para que los dos puntos queden nuevos, queden 0 kilómetros y no vaya a desgastar el que tiene mayor kilometraje, el nuevo, porque es el que va a recibir más esfuerzos. Y como pueden ver, los kits siempre traen su pasador nuevo. No debemos reutilizar los pasadores porque los pasadores reutilizados ya no cumplen la misma función de torque. Y este punto donde va este buje debe tener un torque de 575 libras-pie y ese torque se debe hacer con la herramienta apropiada, con el torquímetro. No utilicemos tubos de 3 metros y hagámosle fuerza, no, es con el torquímetro, 575 libras-pie para que todo este componente, como lo vemos acá, todo este componente que les estoy mostrando, trabaje uno solo. Como pueden ver, el buje es el que nos está aislando la parte metálica del brazo de la parte metálica de la percha. Y como pueden ver, el buje tiene acá un centro metálico que hace contacto con la percha y el torque es el que nos va a hacer de que todo esto haga un ajuste mecánico y un ajuste bien puesto, no nos va a dejar de que esa pieza comience a moverse. Si no lo hacemos con el torquímetro, eso se va a aflojar y ahí sí vamos a perder todas las particularidades y las ventajas que nos da este componente. Miren lo que les decía, cambiar el buje es muy rápido, no es necesario desmontar los neumáticos del camión, se puede hacer con los neumáticos, mírenlo, ahí lo pueden ver en la imagen, y con el instalador del buje, que es una herramienta especial, podemos instalar el buje en cuestión de minutos. Ese líquido es un líquido especial, no es grasa, ojo, no utilizar grasa, tanto ni para las bolsas de aire ni para el buje, porque como les decía, hacen un ataque químico. Este líquido especial viene en el kit, como lo veían en la imagen anterior, y ese líquido cumple dos funciones: lubricar para instalar, y ya cuando él se seca, crea una película que nos ayuda a adherir el buje a la parte metálica del brazo y nos protege el buje. Entonces es muy importante, señores, de que no utilicen grasas para instalar el buje. Ahí ya quedó el buje instalado, se saca la herramienta y se presenta en la percha. Cuando torqueamos, cuando le ponemos las 575 libras, recomendamos hacer una marcación con pintura industrial con el fin de hacer una inspección rápida y no estar siempre que llegue nuestro vehículo a nuestro punto de mantenimiento o al taller, estar con el torque y revisando los torques. Marcamos, después de que llegamos al torque específico 575 libras-pie, marcamos la punta del pasador, la tuerca, la arandela y la pieza que estamos ajustando, con el fin de que si este punto se llega a aflojar, esta línea se va a desalinear y nos va a dar una fácil inspección y una fácil detección de que el componente está flojo. Si está flojo, desmontamos, revisamos piezas y cambiamos pasador. Si el buje está en perfecto estado, lo dejamos. Si el buje está malo, pues debemos cambiarlo. Pero siempre que hagamos una intervención invasiva de soltar el pasador y la tuerca, hay que cambiar un pasador y una tuerca por una nueva, no reutilizar. Aquí tenemos ya el resumen de los números de parte, donde vamos a encontrar las bolsas de aire, donde vamos a encontrar el kit del buje pivote, donde vamos a encontrar los amortiguadores, donde vamos a encontrar las bolsas de aire de la Primax EX. Seguimos acá con la Haas. Es una suspensión diseñada para 75% dentro de carretera y 25% fuera de carretera, donde sus características principales son la hoja Z, las bolsas de aire y los amortiguadores. Es una suspensión de bajo peso, es muy apetecida por la industria que transporta alimentos, sobre todo los refresqueros.
les gusta mucho esta suspensión por la suavidad, porque les ayuda a proteger el envase que transportan de sus líquidos. Un diseño de bajo peso, excelente calidad de manejo debido al gran volumen de aire que conservan las bolsas y de su sistema de muelle en Z. Menor mantenimiento. ¿Qué es lo que tenemos que concentrar el mantenimiento? En el torque específico de las abrazaderas. Esto es muy importante de que estos puntos estén muy bien torqueados. Son 450 libras de torque que deben de llevar en ese punto. Amortiguadores. Son amortiguadores de alto torque. Actualmente los equipos nuevos, los equipos modernos, son equipos con motores de alto torque. En el momento de encender el vehículo trata de hacer un esfuerzo torsional y ese esfuerzo torsional es absorbido por el chasis. Estos amortiguadores ayudan a mitigar ese esfuerzo torsional para evitar que haya fatigas en el chasis. Componente característico, el muelle Z. Un canal transversal que nos ayuda a brindar estabilidad, sobre todo en la articulación cruzada. Amortiguadores, se pueden diseñar amortiguadores internos, como vemos aquí en la imagen, internos o amortiguadores externos. Y también tenemos diseños para adaptarlos a equipos que vengan con freno de disco. Los componentes de mantenimiento preventivo son las bolsas de aire, las barras transversales, los amortiguadores, la válvula control de altura y el paquete de sujeción del amortiguador. Si se va a cambiar del muelle Z, si se va a cambiar un muelle Z, es importante que estas abrazaderas también sean removidas y sean instaladas unas nuevas. Aquí vemos la secuencia de torqueo de esas abrazaderas. Máximo torque 450 libras, se debe hacer en 4 procesos. Iniciamos con 300, después subimos a 350, 400 y finalizamos con 450 en una secuencia en cruz. 1, 2, 3 y 4, que nos referimos a esto. Con el fin de que todo este paquete, la tapa superior, el muelle Z, la tapa inferior del muelle Z, el eje, porque este espacio que ustedes ven acá es donde va el eje, debe estar todo muy apretado, que hagan una sujeción mecánica perfecta. Medimos la altura de manejo con este elemento, es un escantillón que lo instalamos en la parte inferior del chasis, esta parte que hace un ángulo de 90 grados y esta punta nos debe quedar ensamblada perfectamente en la parte inferior del muelle. Con esta herramienta es que hacemos la altura de manejo. Otro elemento de mantenimiento preventivo es este pad lift. Es un elemento que nos evita de que haya contacto metal con la punta del muelle y la parte superior de la percha, como lo vemos acá. Mire el desgaste de esta pieza que no tenía este elemento. Y este elemento ubicado acá. Es un elemento que es muy económico y que el mantenimiento es muy rápido al realizarlo. Como pueden ver, extraer ese componente es muy rápido y nos protege la percha, que es una parte estructural, y nos protege la punta del muelle. Tenemos aquí las barras transversales. Estas barras transversales que estamos viendo en imagen nos aplican para todas las suspensiones, nos aplican para el RT, nos aplican para la HN, nos aplican para la Holmax, aplican para la Primax y aplican para la Haas. Es una barra de 2 piezas. Esta barra la llamamos Ultra Rod Plus. Son un tubo y un espaciador. ¿Qué debemos de hacer? Si vamos a cambiar una barra porque se nos averió, coger la barra original, medirla, trasladar esas medidas de la barra original a estas 2 piezas, al tubo y al espaciador. Si es necesario cortar, se corta un pedazo del tubo,
se ensambla aquí en el tubo y se hace un procedimiento de soldadura que viene con la barra. Y esta barra nos puede durar casi hasta 3 o 4 veces más que las tradicionales, sobre todo si las combinamos con este buje XTRB, que es un buje blindado, es un buje que tiene un pasador metálico con un tratamiento térmico especial, un recubrimiento en hule que nos ayuda a absorber y a darle flexibilidad al buje, y un recubrimiento metálico que blinda ese hule, con el fin de que no haya fricción y esa fricción no nos genere temperatura y nos desgaste el hule. Estos bujes pueden durar casi hasta 3 o 4 veces más que los bujes convencionales. Y si los combinamos con la barra Ultra Rod Plus de Hendrickson, nos puede dar un funcionamiento extendido para nuestra flota. Otra ventaja de esta barra es que se le puede instalar a cualquier marca de camión. Lo que tienes que hacer es trasladar las medidas a la barra. Y si manejas inventario, ¿qué haces? Reduces tus números de parte en inventario solamente a 2 partenúmeros. Y si es una flota que puede tener diferentes marcas de camiones, esta barra se puede adaptar a cualquiera de esas marcas de camiones. Los amortiguadores. Como vimos, en las suspensiones neumáticas todas venían con amortiguadores. Los amortiguadores de Hendrickson son unos amortiguadores con un diseño especial. Su sistema de amortiguación está basado en aceite hidráulico. Este aceite hidráulico es el que nos permite que el amortiguador absorba esas vibraciones de alta frecuencia. Las funciones del amortiguador, ¿cuáles son? Siempre empujar nuestro neumático que esté en contacto con el suelo, pero a la vez también minimizar esas irregularidades y absorberlas para que no sean transferidas a los componentes estructurales del camión. El amortiguador de Hendrickson, como les decía, trabaja con aceite, y este aceite pues pasa por algunas recámaras para absorber esas vibraciones, y esto nos va a generar una temperatura. Si vemos en los amortiguadores originales de Hendrickson un amortiguador con este aspecto, no nos asustemos. El amortiguador no puede estar dañado. ¿Qué es lo que pasa? Puede generar un fenómeno que es evaporación. Como es aceite que está subiendo y bajando por recámaras, esas recámaras pasan por orificios muy pequeños, eso genera fricción, y al generar fricción genera temperatura, y al generar temperatura se genera alta presión. Esa alta presión pues tiene que ser liberada. Los amortiguadores de Hendrickson en la parte superior tienen una válvula de alivio que nos ayuda a liberar esa presión. Y esa presión son gases. Esos gases pues también tienen algunas partículas microscópicas de aceite que se van pegando a la pared del amortiguador, y como el amortiguador está por lo generalmente pegado a una rueda, a un foco de contaminación, se va pegando el mugre. Entonces da esa apariencia de que el amortiguador esté en mal estado. ¿Cómo diagnostico un amortiguador de Hendrickson? Por temperatura. Si tenemos un equipo con amortiguadores originales Hendrickson y lo vemos en este aspecto que vemos en la imagen del lado derecho, ¿qué debemos de hacer? Mandar el vehículo a rodar unos 15 minutos en un terreno donde el amortiguador trabaje y hacerle un diferencial de temperatura. Con una pistola láser o con la mano, pero con mucho cuidado porque puede estar muy caliente, tocar este punto. Si el punto está caliente, el amortiguador está en perfecto estado. Si el amortiguador está frío, ese amortiguador no está funcionando. O si el amortiguador ya presenta una lágrima de aceite contundente que a simple vista la podemos detectar, es porque ya tiene una fuga muy grande. Entonces ahí es la forma de cambiar, de diagnosticar nuestros amortiguadores. Tenemos ya aquí el resumen de los partenúmeros de mantenimiento preventivo para nuestra suspensión Haas. Ahí vamos a encontrar las bolsas de aire, vamos a encontrar el muelle tipo Z, vamos a encontrar las abrazaderas en U, vamos a encontrar los bujes de las barras tensoras tanto longitudinales como transversales, y vamos a encontrar algunos kits especiales que están diseñados para nuestra suspensión Haas de Hendrickson. Señores, con esto he finalizado mi presentación. Le doy paso a Gary para ver si de pronto alguno de los presentes tienen algunas dudas o algunas preguntas que vamos a aclarárselas enseguida. Gary, te damos paso, por favor. Hola Felipe,
Muchas gracias por toda la información que nos has brindado el día de hoy. De verdad, bastante interesante, bastante importante para cada uno de nosotros. Sí, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, aquí nos preguntó nuestro amigo Junior Carranza, bueno, nos pregunta si es que importan estas suspensiones. Le respondemos que sí, las importamos como Motorred. Y aquí nos pregunta nuestro compañero Johnny Robledo, ¿cada cuántas horas es recomendable hacer el mantenimiento para esta suspensión? Bueno, mira, en las suspensiones, generalmente los mantenimientos se programan de acuerdo a la condición. Como pudieron ver en toda la presentación, todas las indicaciones de inspección fueron inspecciones visuales, ¿correcto? Entonces, dependiendo de la flota, dependiendo de la operación de la flota, asimismo, se va ajustando los periodos de mantenimiento de las suspensiones. Y esto lo digo a nivel general. Les voy a poner un ejemplo. Compré hoy 2 equipos iguales, ¿correcto? Y estos 2 equipos iguales, con las mismas características y la misma suspensión, uno de estos equipos lo mandé a trabajar a Las Bambas y el otro equipo lo puse a trabajar de Lima a Trujillo, ¿correcto? Y por lo general Lima a Trujillo es pavimentado, pero Las Bambas sí es destapado. ¿Cuál de las 2 suspensiones me va a generar, o cuál de los 2 equipos, no solamente en la suspensión, sino en todos sus componentes, me va a generar un mantenimiento más continuo? El que está en Las Bambas, porque es un terreno muy pesado, es muy pesado. Entonces, por horas o por kilómetros, dependiendo de la operación donde tengas tus equipos. Ya con tu experiencia de que hoy compraste tu equipo y lo pusiste a trabajar en cierta operación suave o cierta operación severa, ahí vas ajustando tus periodos de mantenimiento con base a tu operación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Felipe, aquí nos pregunta Ernesto Flores, ¿la suspensión Haas es recomendada para el corredor minero? Ernesto, no te recomendamos la suspensión Haas para el corredor minero. Es una suspensión, pues, como les decíamos, 75% fuera de carretera y un 25% fuera de carretera, encalaminado y destapado. Hemos visto en operaciones estas suspensiones, pero va a generar un poco más de mantenimiento, sobre todo mucho cuidado en el torque de las abrazaderas. Para ese tipo de operación te recomiendo la Primax EX, que la puedes adquirir también a través de Motorred en sus camiones Kenworth. Excelente. Por aquí nos pregunta Jorge Bernardo, justo lo que comentas, acerca del torque de los 4 pernos que sujetan los muelles y los balancines de suspensión RT. Bueno, ese torque lo podemos lo podemos encontrar en los catálogos que tenemos en nuestra página web. Jorge, te invito a que consultes nuestra página, es www.hendrickson-intl.com, y en una barra que va a decir camión en la parte superior derecha, vas a desplegar esa barra, vas a buscar la suspensión RT y ahí vamos a encontrar toda la tabla de torques para esos 4 tornillos del sillín. ¿Por qué no te doy en este momento el torque específico? Porque en esta suspensión RT tenemos suspensiones RT de diferentes capacidades de carga. Tenemos suspensiones RT desde 36,000, 40,000, 46,000, 52,000, 60,000 y 70,000 libras de capacidad de carga. Y a medida que va aumentando la capacidad de carga, sus componentes se van haciendo más fuertes, más robustos y van a necesitar diferentes torques. Entonces te invito a que consultes nuestra página. Si es necesario, contacta a tu asesor comercial de Motorred y podemos coordinar alguna charla corta de 30 minutos para indicarte cómo buscar esa información y poderla tener. Esa información está abierta al público. Los catálogos los puedes encontrar tanto en inglés como en español. Los puedes descargar porque son formatos en PDF, que los puedes descargar en tu laptop, en tu teléfono inteligente, en tu tablet y imprimirlos. No es información restringida. Nosotros como Hendrickson, nuestra filosofía es compartir esa información técnica para que ustedes, los usuarios, los técnicos
y los dueños de flotas la tengan a la mano para que hagan los procedimientos adecuados y, sobre todo, haciéndolos con los repuestos originales que los pueden adquirir a través de la red Motorred en el Perú, para todos los equipos de marca americana que cuenten con suspensión Hendrickson. Es lo importante identificar qué suspensión es y contactar a su asesor, que ellos lo pueden ayudar con eso. Entonces, te invito a que consultes esa información, la encuentras ahí. No sé qué suspensión tengas, pero ahí la puedes encontrar. Excelente, Felipe. Por aquí nos pregunta Jaime Acevedo. Si nos podrías indicar, por favor, la altura de las bolsas de aire. Se comentó durante la transmisión que era aproximadamente de 10, pero quiere consultar si para todas es la misma medida. Bueno, para todas no es la misma medida, como lo decía, dependiendo primero del modelo de la suspensión, dependiendo del tipo de camión o la marca del camión que tengas. En caso de una suspensión Primax EX instalada en un camión Kenworth que distribuye Motorred, la altura de manejo es de 10 pulgadas. En una suspensión Primax EX en camión Kenworth. En un camión internacional está en 9 pulgadas. En un camión Freightliner está también entre 8 y 9 pulgadas. Entonces, dependiendo del camión. ¿Qué te invito? De que consultes qué suspensión tienes. Si es una Hendrickson, pues te asesoramos. Si es una de otra marca, pues ahí sí ya tendrías que contactar al fabricante más que todo del camión para que te especifique cuál es la altura de manejo. Pero todas las suspensiones neumáticas no tienen la misma altura de manejo. Gracias, Felipe. Nos pregunta también nuevamente Jorge, nos dice, ¿por qué es frecuente que se rompan los ojos del primer muelle de la suspensión RT con un arrastre de 120 toneladas? Muy buena pregunta, Jorge. Primero, por falta de lubricación, es el principal enemigo, que la rutina de lubricación no es la correcta. Nosotros recomendamos que en ese punto debes de utilizar una grasa de alta presión que tenga un componente sulfuro de molibdeno, que es para alta presión, y que en el momento de lubricar ese punto, el vehículo no tenga carga, no esté con carga, para que la grasa pueda ingresar correctamente por todas las cavidades del buje y lo lubrique correctamente. Y recordemos que el procedimiento de lubricación de todos estos puntos, ¿qué es? Es conectar nuestra grasera, comenzar a bombear la grasa, que la grasa que está entrando comience a sacar toda la grasa sucia que ya haya trabajado, y cuando ya termine de salir toda esa grasa sucia y comience a salir la grasa limpia que estamos inyectando, es cuando ya quedó bien lubricado el componente. Y recordemos que no debe tener carga. Y si podemos tener un sistema de liberarle tensiones en ese punto mientras que lubricamos, mucho mejor, porque la grasa va a entrar libremente, va a cubrir todo el recubrimiento y va a proteger el componente mejor. Esa es una de las principales causas de que se rompa. Otras principales causas que se rompan es de pronto ya fatiga por el material que ya haya trabajado bastante tiempo, o porque de pronto no esté utilizando el repuesto original de la hoja principal. Gracias, Felipe. Nos pregunta ahora Miguel Jaramillo, ¿cambiar las bocinas centrales del balancín de bronce a hule es recomendable? Muy bien. Cambiarlas de bronce a hule lo puedes hacer, tienen el mismo diámetro, pero debes de tener presente algo. Cuando tu equipo, tu camión, tiene un balancín con buje en bronce, debes de chequear de que este equipo generalmente solamente viene con barras longitudinales, barras torsionales, longitudinales, que son las que van en el centro del chasis, ¿correcto? Cuando viene con buje en bronce. Cuando vas a cambiar de bronce a hule, recomendamos que instales las barras transversales, no solamente las longitudinales, sino también las transversales, porque el buje de hule ya es más flexible. Entonces, estas barras transversales, ¿qué es lo que nos permiten? Como el buje es flexible, estas barras nos van a
a limitar el movimiento de los ejes, sobre todo cuando estamos en curvas. Entonces, sí se puede hacer, pero te recomendamos que revises tu equipo. Si tiene las barras transversales, no se las instales, ya las tiene, pero si no las tiene, es importante que tenga las barras transversales. Permíteme para aclarar esa pregunta, voy a mostrar aquí en la presentación a qué barras me refiero, para que dejarle muy clara la respuesta a nuestro participante. Vamos un momentico, vamos aquí en esta. Aquí, las que veamos aquí en aquí. Perfecto. Entonces, hasta la aquí en la RT, digamos aquí, en esta es la RT. La pregunta se refiere a este buje central que puede ser en bronce o en hule. Estas que ustedes están viendo en la imagen son suspensiones que en este punto van a tener un buje en bronce. ¿Por qué? Porque solamente tiene estas dos barras longitudinales. Voy a cambiarlas por bujes en hule, lo cambié, pero debo instalarle las transversales. ¿Cuáles son las transversales? Estas barras que ya vemos acá, estas barras transversales, estas dos, ¿correcto? Como pueden ver, esta suspensión no tiene buje central y por no tener buje central, pues debemos instalarle las barras transversales. En la RT, si ponemos un buje en hule, debemos de instalarles barras transversales. Sí se puede hacer, pero recomendamos que le instales estas barras. ¿Alguna otra pregunta, Gary? Sí, Felipe, nos pregunta Eric Cosi, ¿qué es lo que ocurriría si los puntos de apoyo principal se desgastan demasiado? ¿Por la fricción se podría llegar a romper? Sí, es correcto. Importante que los puntos de apoyo, pues primero estén bien ajustados con el torque específico. Apoyo donde se debe aplicar una lubricación, una grasa, aplicar la grasa adecuada. Dependiendo de la operación, pues esa rutina de engrase debe ser más larga o más corta. Y si puede pasar eso, se desgasta y se rompen las piezas. Y no sobra decirles, siempre utilizar repuestos originales. Gracias, Felipe. Aquí nos pregunta nuevamente Jorge, si hay herramientas especiales para cambiar los componentes de una suspensión RT y si se puede cambiar la percha delantera, ya que viene remachado de fábrica. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si hay herramientas especiales, sobre todo para cambiar los bujes, tanto los extremos como el central. Estas herramientas las pueden, el parte número lo pueden ubicar en el catálogo de partes, que también está en nuestra página web, y adquirirlo a través de Motorred. Y si se puede cambiar la percha delantera, sí se puede cambiar a pesar de que sea remachada. Si se dañó la percha es porque de pronto en ese punto no hubo el ajuste adecuado y no hubo la lubricación que les comentaba anteriormente y por eso se deteriora la percha. Entonces, ¿qué recomendamos? Que en lo posible lo hagan en un taller certificado, en este caso en los talleres que ellos tienen las herramientas especializadas y sobre todo las herramientas de remache para remachar estos puntos, ¿correcto? Bueno, y acá tenemos otra pregunta. Nos comenta Teobaldo Arias si contamos con un stock de repuestos para este tipo de suspensión. Sí, Teobaldo. En Motorred contamos con stock para este tipo de repuestos Hendrickson. Y bueno, ya no tenemos más preguntas. Parece que eso ha sido todo, Felipe. Queremos comunicarle a todos los asistentes el día de hoy que tenemos una promoción para todos los que han sido parte de esta capacitación bastante buena de Felipe. Nos pueden escribir a través de las redes sociales, a través de nuestro número de contacto, de nuestra página web, para que puedan conocer un poco más de esta promoción increíble que tenemos para todos los participantes de la capacitación o entrenamiento de Hendrickson el día de hoy. Bueno, Felipe, por nuestra parte agradecerte mucho la información que nos has brindado. Ha sido bastante completa, bastante interesante. De verdad has podido resolver las dudas que hemos tenido todos los participantes. Y nada, agradecerte nuevamente y esperamos verte otra oportunidad. Gary, muchas gracias por este espacio. Reitero mi agradecimiento a Packard, a Motorred,
por brindarnos este espacio con sus clientes. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan a medida que van pasando los días, Motorred, y a través de ellos pueden contactarnos. Gary, muchas gracias. Por favor, cuídense mucho y esperamos verlos en otra oportunidad. Gracias, Felipe. Muchas gracias, amigos. Estén atentos a las capacitaciones. La próxima semana también tenemos una capacitación bastante interesante el día miércoles. Ya la estaremos publicando en el transcurso de los días. Recuerden que pueden escribirnos a redes sociales para cualquier pregunta adicional que tengan. Y nada, que tengan un buen día. Con nosotros será hasta otra próxima oportunidad. Gracias, Felipe.